5, 4, 3, 2, 1. Ok, bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en esta charla, conferencia por parte del profesor Junior Aguirre. Mi nombre es Brian Acuña, para los que no me conocen, yo trabajo para el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. También soy colaborador de los profesores de enseñanza de la Shoah. Por supuesto, acá tenemos a varios de esos docentes que son toda una eminencia en cuanto a la temática, y uno de esos grandes del tema de Holocausto, Segunda Guerra Mundial, Shoah y todo lo demás, es el profesor Junior Aguirre, a quien, por supuesto, y que es amigo personal, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por el tiempo que nos está dando en esta tarde, Junior, y bueno, comenzar y darte la palabra de una vez para que vos nos puedas presentar un poco del material que tienes respecto a lo que se puede utilizar de literatura y lo que se puede utilizar en cuanto a películas para la enseñanza y el aprendizaje de la Shoah o del Holocausto, como lo conocemos popularmente. Junior. Bueno, muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. De verdad que es un gusto tenerlos por acá y tener la oportunidad de comunicarnos por este medio, muy a pesar de la situación complicada que estamos viviendo ahorita, todo este tema del COVID-19, las restricciones y demás situaciones que estamos viviendo. Y bueno, comentaba con Brian días atrás acerca de la importancia de traer siempre este tema a colación, ¿verdad? La importancia de la enseñanza del Holocausto, que es algo coyuntural que hemos manejado no solo Brian y yo, sino un grupo liderado por miembros de la comunidad judía de Costa Rica, como Miriam, que ahorita veo conectada por acá, también doña Silvana y algunos otros voluntarios que han estado trabajando con nosotros y han instrumentalizado este gran grupo de Shoah de Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto, todos preparados en el Instituto Yad Vashem. Bueno, les comentaba que conversaba con Brian acerca de la importancia de hablar un poco acerca de literatura y de estudios acerca del Holocausto. Esto porque, bueno, según datos que he recopilado y que estuve revisando días atrás para poder preparar esta charla, existen aproximadamente 35,000 estudios publicados, y estoy hablando solo de libros, del Holocausto desde hace 70 años. Eso es un número abrumador. Más de 35,000 libros se han publicado y aproximadamente se calcula que una de las grandes bibliotecas, como es la Biblioteca de Washington, posee de estos 35,000, 25,000 libros. Y curiosamente, los Estados Unidos es uno de los países en donde hay una gran nebulosa acerca de esta temática. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos jóvenes de alrededor de 15 a 25 años ignoran qué fue el Holocausto, o cuando les hablan acerca del Holocausto tienen un conocimiento medio o muy bajo. De ahí la importancia de hablar acerca sobre literatura del Holocausto. Entonces lo que decidimos hacer fue agrupar una serie de libros que consideramos coyunturales. Vamos a ver, hay 35,000 libros aproximadamente, de los cuales escogimos 10. Igual hay una gran cantidad de películas abrumadoras acerca de la Shoah, y también solo escogimos 10, y aún así creemos que la hora en la que vamos a aprovechar para conversar sobre el tema no nos va a alcanzar para abordar estos 10 libros y estas 10 películas sobre el Holocausto. Un amigo al que invité muy cordialmente me preguntó y me dijo así, bueno, otra charla sobre el Holocausto. Y de verdad que la observación de él me caló, no me incomodó, sino me caló. Y realmente me pregunté, bueno, sí, otra charla sobre la Shoah, ¿cuál debe ser la importancia y por qué insistimos tanto en este tema? ¿Por qué llevarlo y traerlo a colación? Bueno, es que dentro de la Shoah agrupa una serie de situaciones y de momentos vividos por la humanidad que resultan coyunturales en todos los momentos históricos, inclusive antes de la Shoah. De ahí la importancia que nosotros tenemos que traer o de traer a colación siempre este tema.
En fin, habiendo dicho esto, quiero decirles que la literatura que vamos a compartir y a comentar un poco, la dividí en tres grandes elementos. En primer lugar, para lograr un mejor acercamiento, siempre la pregunta que me hacen estudiantes, compañeros de trabajo o particulares me dicen, bueno, quiero empezar a leer sobre el Holocausto. ¿Qué libro me recomendás? ¿O por dónde debería empezar para poder estudiar el Holocausto? Y creo yo que lo mejor siempre para acercarse a esta temática son los testimonios. De ahí que agrupáramos por decirlo así, un paquete de libros de testimonios. Luego, la otra parte en la que dividimos los libros fue acerca de análisis de los perpetradores. Es muy importante entender qué hicieron los perpetradores y cómo lo hicieron, cómo llevaron a la praxis este crimen, esta hecatombe. Y el tercer grupo en el que dividimos los libros que vamos a comentar son sobre análisis de la Shoah. Luego con las películas, propiamente análisis, ¿verdad? Luego con las películas lo que hicimos fue tratar de reflejar esto mismo, historia del nacionalsocialismo, análisis del Holocausto propiamente y testimonios de personas que vivieron y sufrieron el Holocausto. Entonces, sin más, voy a empezar. Esto es una especie de guía. También tratamos en el momento en que escogimos los libros de que fueran de fácil acceso, porque hay libros que muy complicado conseguirlos. Entonces, lo que hicimos también, lo que tratamos de hacer, perdón, fue que estos libros que vamos a compartir con ustedes fueran de fácil acceso. Pero bueno, vamos a empezar. Uno de los primeros libros para acercarse al Holocausto, y tratamos también de que no fueran los libros, por decirlo así, típicos que las personas en muchas ocasiones ya conocen, entonces estaría un poco de más mencionarlos, es literatura de testimonios. El primer libro que les quiero compartir es un libro que leí hace ya bastante tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 años, es Treblinka de Gilles Ratman. ¿Por qué empezar con Treblinka y no con otro libro? Bueno, en muchas ocasiones las personas que se acercan a la Shoah o piensan o hablan acerca de la Shoah, piensan que el Holocausto se reduce a un único campo de exterminio, que fue Auschwitz-Birkenau. Pero hubo otros campos de exterminio que me atrevería a decir yo fueron aún más crueles. No se trata de decir, bueno, en este hubo más muertes, en este la gente sufrió más, porque con una sola muerte, con un solo asesinato, ya es suficiente para calificar de barbarie un crimen. Pero Treblinka es un libro que nos ayuda a nosotros a entender que más allá de Auschwitz existían otros campos de exterminio. Treblinka, sin duda alguna, un campo de exterminio en el que aproximadamente se calculan que 850,000, 900,000 personas más o menos entre julio de 1942 hasta agosto de 1943 más o menos, fueron asesinadas 850,000 personas, 900,000 personas. Se aproximó al número de personas que fueron acabadas en el campo de Auschwitz-Birkenau. Pero en el campo de Auschwitz-Birkenau hubo un mayor tiempo, por decirlo así. Auschwitz-Birkenau empezó a funcionar en el 42 y su última gran acción fue en el 45, ya a finales de la guerra. La gran acción que sumó un número abrumador en Auschwitz fue la acción húngara, que ocurre más o menos entre junio y agosto de 1944. Se calcula que 450,000 personas fueron asesinadas en Auschwitz-Birkenau, húngaros, perdón, en Auschwitz-Birkenau en esas fechas. Pero Treblinka nos narra acerca y nos habla también del sufrimiento de los judíos que padecieron en ese campo de exterminio. Si tuviéramos que sacar un cálculo por rendimiento, ¿verdad? Es una palabra tal vez un poco macabra, pero bueno, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Treblinka tuvo un rendimiento muchísimo mayor que Auschwitz-Birkenau, y de ahí la importancia de leer el testimonio de Gilles Ratman, no sé si pronuncio bien el apellido. Un dato interesante acerca del libro: Ratman escribe el libro 2 años antes de su muerte. Ratman, si no me equivoco, muere en el 2004. Y él escribe el libro en el 2001 y es publicado en el 2002 aproximadamente por insistencia de sus hijos.
Otra cosa importante de mencionar del libro es que nos ofrece una visión de los judíos que, por obligación de los nazis, participaron en la masacre. Ratman fue un Sonderkommando. Los Sonderkommando eran las personas, o los judíos más bien, que los nazis escogían con delicadeza cuando llegaban los cargamentos o los trenes llenos de judíos a los campos de exterminio para trabajar en el proceso de asesinato masivo. Ratman estuvo, vamos a utilizar esa palabra, trabajando o laborando para los nazis aproximadamente 8 meses. Treblinka funcionó durante aproximadamente 1 año y 1 mes. Ratman laboró básicamente los últimos 8 meses del funcionamiento del campo de exterminio y definitivamente es un testimonio coyuntural que hay que leer para tener un mejor entendimiento de cómo fue la vida de los Sonderkommando. Una vida llena de tristeza. Ratman inclusive llegó a cargar y a meter, porque vamos a explicar un poco acerca de Treblinka. Treblinka, a diferencia de Auschwitz, en Auschwitz existían 4 grandes crematorios, todos distribuidos en el campo de Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau. Esos 4 crematorios, el crematorio 4, era uno de los que tenía mejor rendimiento por su amplitud. En Auschwitz-Birkenau se utilizaba ciclón B para asesinar y para gasear. En Treblinka no se utilizaba ciclón B, se utilizaban los motores de, se me olvida el nombre de los tanques de guerra, perdón, de la división Panzer, utilizaban estos tanques de guerra, estos grandes motores, para utilizar el monóxido de carbono y gasear a las personas que entraban en las cámaras de gas. Las cámaras de gas no eran subterráneas, como si lo eran en Auschwitz, estaban en la superficie. Entraban engañados, como en la mayoría de los campos de exterminio, a darse una ducha supuestamente, y después de ahí eran gaseados y eran llevados a ser cremados en fosas comunes principalmente. A diferencia de Auschwitz, en Auschwitz existían los grandes hornos crematorios, donde depositaba, una vez quemado el cuerpo, se depositaban las cenizas en una especie de bodega, y de esa bodega trasladaban las cenizas hasta el río Vístula, desapareciendo toda la evidencia. Pero en Treblinka, la mayor parte del tiempo de su funcionamiento no existían hornos crematorios, por lo tanto enterraban los cuerpos en fosas comunes o bien los cremaban al aire libre. Por lo tanto, aquellos eran escenas macabras. Cuando se estuvo acercando el levantamiento en Treblinka, que ocurre hacia finales de su funcionamiento, finales del 42, empiezan a extraer los cuerpos para quemarlos, porque el avance de los rusos en la división oriental hacía pensar que podían descubrir el campo de exterminio. Y bueno, Ratman narra muy bien acerca de los grandes devenires que ocurren en Treblinka. Otro libro que les voy a recomendar también para su utilidad, esta vez es sobre análisis. Recuerden que vamos a compartir sobre testimonios, análisis de los perpetradores y también análisis propiamente de la Shoah. Pero antes de hablarles de este libro que tengo acá, que es un libro imprescindible, quiero leerles una frase de Hannah Arendt. La frase dice así: comprender no significa negar la atrocidad, deducir los imprecedentes de los precedentes o explicar los fenómenos mediante analogías y generalidades cuyo impacto en la realidad y el choque con la experiencia ya no se sienten. Significa aún más, dice Hannah Arendt, examinar y cargar conscientemente la carga que nuestro siglo nos ha puesto encima. Comprensión, en síntesis, significa enfrentarse y resistir sin premeditación a la realidad. Comprender no significa perdonar. Esta frase la esbozó Hannah Arendt en un libro que, por cierto, voy a compartirles también hoy. Se llama Eichmann en Jerusalén. Como muchos de ustedes sabrán, Hannah Arendt fue perseguida y ninguneada durante muchísimo tiempo por sus tesis acerca del Holocausto, muy polémicas, pero que curiosamente hoy los historiadores del Holocausto están utilizando como base coyuntural para sus estudios. La banalidad del mal. Ya la conocemos y ya hablaremos de ella. Pero bueno,
compartí esta frase porque siempre es importante conocer el aspecto o el otro lado, la otra cara de la moneda, es decir, lo que hace el perpetrador. Y uno de los mejores libros para entender la cara del perpetrador, sin lugar a dudas, es Obediencia a la Autoridad de Stanley Milgram. Es uno de los mejores estudios que se ha publicado acerca del comportamiento de los perpetradores del Holocausto. Milgram, a través de un experimento que él llama Obediencia a la Autoridad, trata de probar cómo las personas comunes y corrientes, trabajadores, vamos a hablar un poco acerca del experimento. Milgram convoca a un grupo de personas al azar, trabajadores comunes y corrientes, secretarios, secretarias, choferes de bus, inclusive profesores de escuelas, colegios y demás, esto en los Estados Unidos, para realizar una serie de análisis de cómo se comporta la gente cuando una figura de autoridad le pide o le solicita realizar una acción que causa dolor a otra persona. Los números fueron escandalosos. Milgram logra comprobar que más del 80% de las personas a las que se le dice que provoque dolor a otro a través de una prueba de error-acierto que se hace en el experimento, lo hacen sin pensarlo. Y según los testimonios de las personas que cometen o que afirmativamente cometieron participaron en este experimento, lo que dicen es que ellos no son responsables del dolor infligido hacia otra persona porque fue parte de un experimento que estaban realizando y porque una figura de autoridad se los estaba pidiendo. Milgram comprueba a través de un estudio realizado en Estados Unidos y que luego traslada hacia Alemania, al epicentro de, vamos a decirlo así, de la maldad de aquel entonces, de que las personas son capaces de obedecer con fe ciega y devoción entera a las personas que les piden provocar dolor a otras. Por lo tanto, el estudio de Milgram, sin lugar a duda, es uno de los libros que tienen que leer, que pueden conseguir. De paso les digo que nadie está pagando un colón por sponsorizar esto, ¿verdad? Pero lo pueden conseguir en Amazon y se lo llegan a dejar a la puerta de la casa, más en estas épocas en las que no podemos, o que nuestra libertad de movimiento está restringida. Sin lugar a dudas, Obediencia a la Autoridad de Stanley Milgram, un libro para entender al perpetrador, y ya lo decía Hannah Arendt, entender o comprender no es perdonar. Mientras seamos más capaces de comprender la naturalidad con que las personas son capaces de cometer un crimen, mejor nos va a ayudar eso o nos va a dar más herramientas para enfrentar esos fenómenos cuando estén a punto de ocurrir. Los estigmas, los señalamientos, todas esas advertencias son las que este libro precisamente nos comenta y que son también las que nos advierte. Entonces, Obediencia a la Autoridad de Stanley Milgram. Vamos a avanzar. Voy a compartirles acerca de un libro de análisis. Este lo voy a dejar por acá. Análisis propiamente del Holocausto. Este libro fue publicado en el 2016, si mal no me equivoco. Un autor que es el primer libro, según estuve indagando, que habla enteramente acerca del Holocausto. Ya había publicado otro, pero no hablaba propiamente del tema de la Shoah, por supuesto que lo tocaba, pero este es su primer estudio acerca del Holocausto y sin lugar a dudas lo recomiendo. Quizás lo hayan leído, quizás lo hayan escuchado. Tierra Negra, de Timothy Snyder. El Holocausto como historia y advertencia. Este libro es importante por una cosa. Muchos estudiantes siempre me preguntan, profe, pero no basta con un libro del Holocausto para poder entender el Holocausto, ¿verdad? Y la pregunta, que puede parecernos sencilla, tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Es un acontecimiento histórico que pasa en un tiempo-espacio y que puede ser narrado y analizado y podemos tener un libro para su comprensión. Pero cada historiador y cada investigador le da, por supuesto, su tinta, o como decimos aquí popularmente, su toque. Timothy Snyder lo que trata de decir en su libro Tierra Negra, o trata de llevar al universo de la comparación, es que el Holocausto tan solo fue el primer crimen
de una serie de acontecimientos que pueden ocurrir cuando el mundo entre en, vamos a decirlo así, en acontecimientos que lo vuelquen y lo lleven a situaciones como esas. Simple, Snyder dice, basta una alteración en las provisiones de la humanidad para que un crimen similar al Holocausto vuelva a ocurrir. Snyder habla de una hambruna internacional como una hipótesis. Esta hambruna internacional se puede convertir en el conductor, o por decirlo así, el vehículo que nos lleve a todas las personas moralmente correctas, llenas de valores, de buenos hábitos y costumbres, a cometer crímenes similares. Snyder hace un análisis espectacular del Holocausto, por supuesto, de los perpetradores también, pero el mensaje principal es ese. Por eso el subtítulo del libro es El Holocausto como historia y advertencia. ¿De qué nos advierte Timothy Snyder? Bueno, de que en cualquier momento una alteración mínima a nuestro estilo de vida puede llevarnos a cometer un crimen similar al Holocausto. En resumen, esa es la tesis de Timothy Snyder. Y bueno, vamos a comentar acerca también ahora de otro libro que les quiero recomendar sobre testimonios. Vamos alternando un poco la temática. Vamos a ver testimonios, análisis de perpetradores y análisis de la Shoah. Otro análisis, y creo yo, tengo un profesor que siempre me dice, bueno, pero para vos toda lectura es imprescindible, es importante, y es que siempre que recomiendo un libro, lo acompaño de esa frase, y es que sin duda este es un libro imprescindible. 3 años en las cámaras de gas de Philip Müller. Philip Müller fue un sonderkommando que literalmente trabajó 3 años de su vida, húngaro, dicho sea de paso, en la cámara de gas del crematorio 4 en Birkenau. La cámara de gas del crematorio 4, como les comenté hace un momento en Auschwitz-Birkenau, era la más grande, la que tenía mayor rendimiento y la que tenía mayor capacidad de gasear y cremar personas al mismo tiempo. Su rendimiento era increíble. Müller trabajó 3 años ahí. Lo sorprendente del testimonio de Müller es que por lo general los Sonderkommando, cuando ingresaban a un comando dirigido por un capo, lo máximo que duraban trabajando eran aproximadamente 6 meses. Müller se salva por azares y avatares de la vida que él menciona en su libro de diferentes selecciones y no lo gasean nunca. Y lo más impactante aún es que Müller sobrevive para contar, por supuesto, su testimonio. No tenemos videos, no tenemos fotografías de cómo era el proceso de exterminio y selección en Auschwitz, ni cómo se vivía lo interior de la selección dentro de las cámaras de gas, cómo entraban y salían las personas. No tenemos ningún documento de esos. Tenemos, por supuesto, la parte física de Auschwitz, las cámaras que sobrevivieron o los restos de los crematorios que sobrevivieron a las grandes explosiones que hicieron los nazis antes de la llegada de los soviéticos en enero de 1945. Pero el único documento que tenemos certero como prueba fehaciente es el testimonio de Müller. Müller vivió en primera persona las selecciones, el proceso de gaseamiento, el proceso de limpiada de las cámaras de gas, el proceso de llevar a los cuerpos a los ascensores y de cremarlos. Müller estuvo ahí siempre. Inclusive llegó un momento, en un verano, comenta él, de 1943, que encuentra a su padre en Auschwitz, no Birkenau, sino en Auschwitz I. Auschwitz I es donde está aquella frase mítica que dice Arbat Matt Frey, ese es Auschwitz I. Auschwitz II o Birkenau es donde estaban las cámaras de gas y los crematorios. Y Auschwitz III o Monowitz o Buna también era donde estaban las grandes fábricas como E.J. Farben y otras grandes fábricas que utilizaban mano de obra esclava judía. Müller estaba en Auschwitz II. De pronto, una mañana, tiene que ir a Auschwitz I a hacer una diligencia
con un grupo de nazis y un grupo de compañeros Sonderkommandos. Y en Auschwitz I se encuentra su padre. En Auschwitz I había una cámara de gas y un crematorio, 2 crematorios aproximadamente y una cámara de gas que funcionó durante un periodo de tiempo muy corto. Müller se encuentra a su padre, sorprendido, lo saluda, muy disimulado para no llamar la atención, conversa con él, le dice que tiene unos pocos meses de estar ahí, que posiblemente lo van a trasladar, ya le habían dicho que lo iban a trasladar a Auschwitz II, se podía reunir, por supuesto, con su hijo. Müller se va muy contento, no vuelve a saber nada de su padre. Un mes después, como relata Müller en su testimonio, un mes después, cuando estaban llegando cuerpos de aquel lugar que en Auschwitz I le llamaban el hospital, que no era un hospital, simple y sencillamente era un cuarto donde llegaba a morir la gente, llegó una carreta literalmente con cuerpos. Müller es llamado a descargar esa carreta con los cuerpos y mientras empieza a pasar un cuerpo a otro, se encuentra con el cadáver de su padre. Müller, encontrando el cadáver de su padre, lo alza, cae de rodillas, suelta el cadáver, llega un amigo del comando, se lo lleva y lo van a cremar mientras era rabino, dicho sea de paso, este otro amigo de Müller que lo agarra, reza o dice el Kaddish y bueno, es cremado el cuerpo del padre de Müller. Esas cosas que nos parecen escandalosas, ¿verdad? Y que no dejan de sorprendernos hasta la fecha de hoy, son las que narra Müller. Müller también es parte del grupo que inicia el levantamiento en Auschwitz. Müller no logra huir. Müller es parte del grupo que es o que huye en las famosas, no huye, sino más bien es conducido en las famosas marchas de la muerte y sobrevive. Algo interesante para mencionar acerca de estas marchas de la muerte es, siempre la gente se ha preguntado, ¿por qué los nazis decidieron trasladar a todas estas personas recorriendo grandes distancias si más sencillo era matarlas de un disparo? Himmler había ordenado la evacuación de Auschwitz y que junto a esa evacuación se fueran todos los reclusos. Esto tiene una explicación. El gobierno de los Estados Unidos había negociado con Himmler. Himmler, estaba iniciando algo así como un proceso de paz con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le dice, ok, vamos a ayudarles en su evacuación, pero en esa evacuación no tienen que matar un solo judío. Por lo tanto, la orden de Himmler, que era uno de los era el director general de los campos de exterminio, le da a sus generales de los campos es, llévense a los judíos, trasládenlos a un campo de tránsito mientras resolvemos qué hacemos con ellos. Por lo tanto, la orden no era matarlos. Se lo llevan. Müller aún tenía fuerzas para caminar por una razón. Los Sonderkommando recibían mejores y más raciones de alimento que, por supuesto, las demás personas que estaban en el campo de Auschwitz-Birkenau realizando otras labores. ¿Por qué? Los nazis necesitaban que para el proceso de exterminio estas personas estuvieran en óptimas condiciones. Por lo tanto, el traslado de Müller, por decirlo así, no fue tan sofocante, fatigante y duro en relación a otras personas que sí murieron en el camino. Se calcula que en las marchas de la muerte aproximadamente unas 30.000, de 20.000 a 30.000 personas murieron ejecutadas, murieron por fatiga o murieron por inanición. Müller no solo sobrevivió a Birkenau, sobrevivió a las cámaras de gas porque intentó suicidarse, según lo cuenta en su testimonio, y además de eso sobrevivió a las marchas de la muerte. En una de las películas que le voy a recomendar sale el testimonio de Philipp Müller. Voy a recomendar 2 libros más para pasar a las películas, por supuesto, que me interesaría que ustedes tuvieran por ahí y tomaran en cuenta para analizar. Pero bueno, voy a compartirles otro libro acerca de análisis de los perpetradores. El siguiente libro, y si están anotando, este libro también un imprescindible, de Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto. Bauman, que murió hace aproximadamente
3 años, bendita sea la memoria de Bauman. Aproximadamente falleció hace 3 o 4 años. La tesis principal de Bauman es la siguiente, y es muy polémico, porque si nosotros tuviéramos que enumerar las causas que llevaron al Holocausto, entre esas causas mencionaríamos, por supuesto, que el antisemitismo, el odio al judío propiamente. Pero Bauman, dice que esa no es la causa principal del Holocausto. Por supuesto que más de alguno que hayamos leído o conozcamos un poco acerca del tema, eso nos va a escandalizar, porque por supuesto que el antisemitismo es una de las principales causas. Pero lo que plantea Bauman, de verdad que deja un espacio para tener en cuenta esa opinión que él dice, y es que Bauman afirma que el Holocausto es imposible entenderlo si no tomamos en cuenta la modernidad, de ahí el nombre de el libro de Bauman. Bauman dice, bueno, si durante la Edad Media, durante gran parte de la Edad Media, durante gran parte del siglo XVIII y XIX, básicamente el deseo y el repudio a los judíos y el odio era inclusivamente más políticamente aceptado que en la época moderna, ¿por qué no ocurrió el Holocausto en aquel tiempo o las grandes matanzas y sin tomar en cuenta los grandes pogroms que ocurrían, ¿verdad? ¿Por qué no ocurrió la matanza en aquel contexto? Bauman dice que sin el capital y la modernidad, el Holocausto no hubiese sido posible. Es decir, la tecnología de aquella época es lo que hace posible el Holocausto. Sin tecnología, sin modernidad y sin los insumos necesarios para cometer el crimen, hubiese sido imposible. Por lo tanto, Bauman resume muy bien, ¿verdad? Una pincelada muy pequeña acerca de su libro, la razón del Holocausto, la modernidad. La modernidad, el capital, es cierto que podríamos decir que hay un poco de sesgo porque Zygmunt Bauman es un tipo más de izquierdas que de derechas, entonces hay un poco de sesgo, pero ¿qué escritor no está sesgado por sus opiniones personales? Pero a pesar de ello, la tesis de Bauman, sin lugar a dudas, tiene mucho y muchísimo sentido. Y el último libro de este primer bloque que les quiero recomendar es un clásico, creo que todos han escuchado hablar acerca de él y si no han escuchado, lo han también leído, es Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Es una obra descomunal, son más de 700 páginas para leer. El libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, está dividido en 3 grandes capítulos. En primer lugar, el capítulo número 1 es imperialismo, el capítulo número 2 es antisemitismo y el capítulo número 3 es totalitarismo. ¿Por qué Hannah Arendt divide el libro en estas 3 grandes partes? Es muy sencillo. Arendt dice lo siguiente: el Holocausto fue posible y el surgimiento de los totalitarismos fueron posibles gracias a las grandes expediciones imperialistas. Fue ahí donde naciones como Francia, Alemania, Bélgica y otras más que participaron en los crímenes del Holocausto y otras, por supuesto, que la lideraron, donde practicaron los asesinatos sistemáticos étnicos en esos espacios reducidos, en África principalmente. Alemania es el país que lleva a cabo la primera gran matanza y la primera limpieza étnica que conocemos de la modernidad. Francia participa también en esas grandes matanzas. Los Países Bajos son los primeros, junto con el rey Leopoldo, en crear los campos de concentración en Sudáfrica, los famosos Boers. Es decir, ahí es donde se practica el asesinato sistemático. Entonces Arendt dice, no podemos entender la Shoah sin el imperialismo. Luego habla acerca del antisemitismo y el surgimiento del antisemitismo bajo un acontecimiento mundial que todos conocemos, que es el famoso Affair Dreyfus o el caso Dreyfus. Arendt dice, a partir de este momento ocurre una ruptura con el antijudaísmo medieval y el antisemitismo genético moderno cuasi darwiniano, menciona Arendt en su estudio. ¿Por qué el caso Dreyfus? Porque a partir de ahí es que se empieza a juzgar ya al judío
no por su condición de judío propiamente, es decir, por su religión, sino por su genética, por su sangre. Es judío aunque reniegue de su religión. Es judío aunque se haya convertido al cristianismo. Es en el caso de Dreyfus, como menciona Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. Parece que tuvimos... Brian, ¿todo bien? ¿Me siguen viendo? Ok, perfecto. Ahora sí. Ok, les estaba mencionando entonces que Arendt dice que es a partir del caso Dreyfus que se da la ruptura del antijudaísmo medieval al antisemitismo moderno genético darwiniano. Y por último, Arendt dice, ok, el antisemitismo que produce, aparte de la Shoah y el Holocausto propiamente, y el asesinato en masa de los judíos y de las demás minorías, el fenómeno del totalitarismo, pero no voy a hablar del totalitarismo porque no es el tema que nos convoca hoy. Pero sin duda, también los orígenes del totalitarismo es uno de los imprescindibles acerca de la literatura de la Shoah. Entonces, hemos mencionado ya varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. Eso es solo literatura. Brian, En esa parte sí, solo sí, es literatura. No sé exacto. si te parece que abramos un espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede pedir espacio aquí en el chat o puede hacernos señas para activarle el micrófono ocasionalmente y pueden hacer la pregunta directamente. O si nadie tiene preguntas, entonces pasamos directo a la parte de lo que serían películas y documentales relacionados con la Shoah. Creo que en estos momentos vos traes unas propuestas de películas de que se pueden utilizar para el tema Sí, de la Shoah. sí, Entonces, claro, por supuesto. Entonces, veamos si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, ahí veo varias caras en video. Me imagino que algunos solo nos siguen por audio. Pero, bueno, si no hay preguntas, entonces, Junior, te doy el espacio para que sigamos con la parte de películas. Acá, Ronnie, sí nos dice en el chat que sería bueno si al final nos hicieras como un tipo de lista de libros y de películas recomendadas. claro. Espera porque tengo por acá a Franco Fiumara. Déjame para ver si lo puedo localizar. Claro, a mí también me pareció que David hubo una pregunta por ahí, no alcancé a leerla, pero si puedes revisar el chat, revisarlo para ver si le evacuamos David, la duda. no me sale la pregunta de David. Si quiere la puede volver a realizar o déjame para buscar al participante. Acá está. Déjame un segundo. Acá. Ahí está, Franco, ya lo habilité. Gracias. Lo escucho fuerte y claro. Don Franco, ¿tenía algún tipo de pregunta o algún comentario respecto a lo que hemos estado ahora? Un inconveniente y a veces se me entrecortaba. No sé si me escuchás. Sí, ahora sí lo escuchamos fuerte y Sí, claro. Perfecto. No, solamente no. Quería solamente eso porque tenía con mucho delay. Quizás era un problema en mi computador. Quería ver si me lo solucionaba. Gracias. Sigo escuchando y cualquier cosa pregunto. Dale. Ok, Muy David, Brian, ahí está David pidiendo la palabra. Ok. Lo único es que no lo veo. Déjame para buscarlo. David Nilni, por ahí está pidiendo la Aquí palabra, está. entonces para que le evites el audio. Ok, listo. Déjame porque no entiendo por qué. Listo, ya está. Yo creo que tenés que desconectar el... ¿Me escuchás? Sí, Ahora ahora sí, sí. perfecto. Ahora sí, perfecto, David. Ante todo lo saluda Junior. ¿Qué tal, Junior? Qué bueno verte, David, de nuevo después de Gracias, tanto tiempo. igualmente. Junior, mi pregunta es la siguiente. ¿El holocausto armenio, dónde lo ubicás? ¿Dónde lo pones? Porque esto es Claro. anterior al holocausto. Esta es mi pregunta. O si Claro. hiciste toda una referencia como si el holocausto armenio no entra acá adentro, y me parece que es la experiencia primaria, no sé a dónde meterlo. Esa es mi pregunta. Claro, varias cosas que aclarar y poner los puntos sobre las IES. Me parece una pregunta, aparte de importante, coyuntural. Primero, es muy importante llamar a las cosas por su nombre. El holocausto armenio no existió. Vamos a ver,
no existió en el sentido de esa palabra holocausto. El holocausto fue uno, ¿verdad? Lo que sí existió fue el genocidio armenio, ¿verdad? Entonces, ahí lo ubicamos y a partir del genocidio armenio podemos ya entonces ya conversar, ¿verdad? Y aprovecho esta aclaración para hablar acerca de la importancia de llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Porque inclusive me he encontrado gente que llama holocausto a un montón de cosas, ¿verdad? Y creo yo que si empezamos o si tomamos por costumbre decirle holocausto a todo, al final nada termina siendo el holocausto y su significado perdería la importancia que tiene. Ahora, respondiendo a la pregunta de David acerca del genocidio armenio. Lo del genocidio armenio es bastante importante por una razón en específica, y es que es a partir del genocidio armenio que tenemos la definición de lo que hoy es el genocidio judío. Sin genocidio armenio, posiblemente Rafael Lemkin, que es el que trae y el que arma la definición de genocidio como tal, y que es aprobada por las Naciones Unidas en 1948, en esa famosa ley que, si mal no recuerdo el nombre, se llama Ley para la Prevención y Protección del Crimen de Genocidio. Así se llama la resolución que se hizo en las Naciones Unidas. Este crimen ocurre en el contexto de la Primera Guerra Mundial, antes de que la definición de genocidio como tal entrara en las Naciones Unidas y antes de que, por supuesto, los juicios del Holocausto se llevaran a cabo. Por eso es que hasta cierto punto fue ninguneado durante mucho tiempo. Y también hay que tomar en cuenta otros aspectos de carácter geopolítico moderno, como Turquía, que es la que hereda, por decirlo así, el resabio de lo que queda del Imperio Otomano, y los intereses de ciertos países como Rusia y los Estados Unidos, que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, toman muy en cuenta las peticiones que tuvieron los turcos en aquel contexto para que no aprobaran o no dieran como válido el genocidio armenio. Por lo tanto, durante muchos años, este genocidio fue negado y ninguneado. Al ser negado y ninguneado durante mucho tiempo, hay muchísima ignorancia y muy poca información acerca de lo que sucedió. No es el caso de muchos de los que nos están aquí escuchando y el caso mío. Por supuesto que tenemos muy claro cómo fue el proceso de exterminio que llevaron a cabo los jóvenes turcos con la población armenia en las famosas marchas de la muerte. De hecho, es en el genocidio armenio que ocurre y que se originan estas famosas marchas de la muerte que después son tomadas como ejemplo, por decirlo así, por los nazis que realizan las marchas de la muerte en 1945, que ocurren hacia el final del fenómeno del Holocausto. Entonces, para aterrizar todo esto que dije, David, creo que es muy importante, en primer lugar, llamar las cosas por su nombre. En segundo lugar, tener muy en cuenta que sin el genocidio armenio, posiblemente, quién sabe cuánto tiempo más nos hubiera llevado a hablar acerca del genocidio judío, porque es ahí donde Rafael Lemkin dice, es que aquí ocurrió otro crimen que no es similar a otros crímenes que han ocurrido en tiempos de guerra e inclusive en tiempos de paz. Y por tercer lado, creo que es una exhortación general a tomar más en cuenta este lamentable suceso que ocurrió hacia finales, en el contexto, de la Primera Guerra Mundial, para también utilizarlo en nuestros procesos de enseñanza. Entonces, David, no sé si fui claro y si te pareció la respuesta. Bueno, saludos nuevamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, si existe alguna otra pregunta, entonces por favor me la hacen por acá o me piden el momento para poder habilitarles el micrófono levemente. Junior, hablando de tema de literatura y asociado con esto, bueno, nos has marcado una línea de por dónde podemos comenzar para el estudio de la Shoah. Ahora podemos tal vez entrar ya en la parte de películas que quizás es uno de los mercados más, bueno, perdón que hable con esos términos casi que mercadotécnicos, ¿verdad? Pero en realidad sí se ha... bueno, por acá hay una pregunta, pero termino la idea y paso con la pregunta. Claro. Pasar con el tema de las películas, como digamos existe una cantidad exorbitante
de películas en las cuales se desarrolla la temática de la Shoah desde dos perspectivas, desde una perspectiva histórica asociada en lo que sí pasó, relacionado con testimonios, y algunos casos de películas de temas que al final de cuentas nunca ocurrieron, como pasa, por ejemplo, con El niño de la pijama de rayas o Exacto. la última película que salió, ¿verdad? Que generó polémica, que es el tema de Jojo Rabbit. Pero tal vez antes de entrar en esta parte, pregunta Golda Rechkiman, que no se ha mencionado respecto al genocidio de los hereros, ¿verdad? En África, a finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿verdad? Que también marca un antes y un después de la modalidad de asesinato en masa. Sí, por supuesto. Es complicado tratar de abordar todo lo que uno quisiera, ¿verdad? En esta hora y media, y hablar de todos los genocidios que han ocurrido, que lamentablemente, durante el siglo pasado, siglo XX, registrados tenemos 2. Curiosamente, una vez que entra en vigencia la ley, contabilizamos 6 genocidios reconocidos oficialmente por las Naciones Unidas y unos que todavía se encuentran en estudio, entre ellos, y si ya lo aprobó o si ya hubo una conciliación de parte de la ONU, todavía no lo sé, pero es el de yazidíes por parte del Estado Islámico. Repito, me encantaría tener el tiempo, ¿verdad? Para poder abordar todos esos genocidios y esos crímenes tan tristes que han ocurrido, que no solo el pueblo judío ha sufrido, sino muchísimos pueblos a lo largo y ancho del mundo. Voy a recomendar un libro que no ando por acá, que si no lo conocen, es muy importante y coyuntural para entender todos estos procesos genocidas. El libro se llama El siglo de los genocidios. Si quieren lo apuntan por ahí. Ahorita no voy a buscar por aquí el autor rápidamente. Es un francés, Bernard Brunut se llama. Bernard Brunut. El apellido se escribe, ¿verdad? Bernard, así como se escucha, pero el apellido se escribe como Bruneteau y se pronuncia Brunut. Repito, El siglo de los genocidios de Bernard Brunut y se escribe el apellido Bruneteau. De todos modos, ahora les mando ahí por escrito el nombre de este libro. Y ahí en ese libro no solo se van a encontrar acerca del genocidio judío, sino precisamente acerca del genocidio armenio que mencionaba ahora David, y esta última pregunta acerca del genocidio ocurrido en África de los hereros. Entonces es importantísimo que lo tengan ahí en cuenta dentro de los libros de consulta para entender, y es un análisis de los genocidios, no es que habla de los genocidios simplemente, es un análisis propiamente. Creo, Junior, que es importante destacar en el espacio que tenemos abierto el día de hoy, que se está hablando solamente de literatura y de películas asociadas con el tema de la Shoah. Junior propiamente, además de ser colaborador en muchas ocasiones con el trabajo de enseñanza con respecto al tema de la Shoah, tanto para el Centro Israelita como para el Ministerio de Educación, que es con quien él labora directamente, él tiene un programa, un podcast, que está en varias plataformas, que se llama Show A, que es show, así como espectáculo, _A, donde él habla sobre todas estas temáticas relacionadas con genocidios y temas relacionados con derechos humanos. Sería muy importante que quienes nos están observando, quienes nos están escuchando, puedan buscar el espacio de Junior. Ahí ya tiene varias columnas que ha subido desde hace, creo que más de un año. Pueden encontrar varios de estos espacios que él ha desarrollado y muy probablemente después, cuando él retome, podría utilizarlo para estos otros temas que nos están planteando. Igual manera, Junior no va a ser la última vez que vamos a tenerlo por acá. Lo vamos a explotar ahora más que con el Zoom, ¿verdad? Podemos explotar a la gente sin que se sientan lo suficientemente mal. Entonces, en cuanto a la temática, y además que Junior es un apasionado con respecto al tema, creo que lo vamos a aprovechar en algún otro momento para hablar propiamente de la temática de genocidios. Sin embargo, hoy el enfoque principal es el del aprendizaje de la Shoah asociado en recomendaciones de literatura y de películas. Además, estamos aprovechando el espacio de cuarentena que nos tienen a todos en el mundo, ¿verdad?, obligados, para que nos recomiende algo para seguir aprendiendo. La gente que nos ha pedido algo de material para aprender de la temática de
de Shoah y Holocausto, y genocidios en general, es por el que se abrió este espacio propiamente. Y la segunda parte, que es en donde me gustaría que entráramos, Junior, tiene que ver con la cuestión de las películas, documentales y espacios abiertos de la parte audiovisual con respecto al tema de la Shoah, que también tienes algunas recomendaciones. Claro, sí, muchas gracias, Brian. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque la idea tampoco es, uno sabe que aparte de que tendrán actividades que realizar en sus hogares, pues también puede resultar un poco cansado estar durante más de una hora al frente de una pantalla. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible y voy a recomendar películas que sé que pueden conseguir en internet y que están muy al alcance, ya sean en plataformas como Netflix o en algunos otros espacios como Popcorn TV que pueden encontrar las películas. Brian mencionaba algo importantísimo y es algo que también voy a traer nuevamente a colación, y es el tema acerca de que si bien es cierto, las películas van a mostrar acontecimientos reales, en muchas ocasiones esos acontecimientos tienen que ver más con la ficción, porque hay que tomar en cuenta que cuando se crea una película, el objetivo principal es venderla y que la gente la vea. Y los productores, por supuesto, tendrán como gran objetivo plasmar, inclusive los directores, plasmar algo de ellos ahí y que se acerque lo mayormente posible a la realidad. A veces tenemos algo de ficción, ¿verdad? Y ficción no quiere decir que sea mentira. Ficción, lo que quiere decir, al menos en el caso de estas películas, es que es una adaptación de lo que ocurrió en realidad y que se tuvo que hacer esa adaptación para que el público entendiera el mensaje que quiere dar, en este caso, el director del filme, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, creo que es muy importante mencionarlo, y habiendo dicho esto, voy a empezar. Y voy a empezar con una película que fue producida en el 2016, si mal no me equivoco, fue estrenada, perdón, en el 2000, finales del 2015, perdón, principios del 2016. Y el nombre de esa película es El hijo de Saúl, o Saúl Fia, el título en húngaro. Los libros no tenían ningún orden de gusto, por decirlo así, ¿verdad? Porque escogí unos pocos libros y se me quedaron otros más por fuera, tenían que ver más con marcarles una línea a ustedes, pero las películas iban por orden de preferencia, por decirlo así. Particularmente pienso que la mejor película, particularmente, y esto es una cuestión de gustos, la mejor película que se ha hecho del Holocausto es El hijo de Saúl. Y no tanto por su calidad, porque en realidad la película es un poco incómoda de ver. Parece que el protagonista, que se llama Saúl Auslander, el protagonista de la película, que es un Sonderkommando, parece que anda la cámara en el hombro o en la espalda. Y por rato se vuelve un poco incómoda verla, porque, bueno, uno quisiera ver como fotografías o espacios más amplios durante un mayor periodo de tiempo de lo que dura la película. Pero es que si la película dura aproximadamente hora 30, 1 hora 10 minutos es la cámara en el hombro de Saúl Auslander. Entonces es un poco incómoda. Pero la historia que se cuenta es una extensión, permítanme, de este libro. Es básicamente, si ustedes leen el libro de Philip Müller, 3 años en la cámara de gas, ustedes llegan a la conclusión que el hijo de Saúl es básicamente la historia de Philip Müller. Aquí está el sponsor, por decirlo así, de la película del hijo de Saúl. Él es el protagonista, Saúl Auslander. En apariencia no, Saúl Auslander es un Sonderkommando que trabaja en Auschwitz. Muy importante, decir que trabaja en Auschwitz es una conclusión a la que llegamos todos, pero la película nunca nos lo dice. Nunca nos dice que trabaja en Auschwitz, pero todo lo que se ve es Auschwitz. Las cámaras, los ascensores, los crematorios, tirar las cenizas en el Vístula y todo el proceso de selección pasa exactamente como ocurría en Auschwitz. La historia se trata en apariencia de un hijo que encuentra a él en una cámara de gas. No es el hijo de él, él cree que es el hijo.
Saúl Auslander estuvo casado con una mujer que de hecho se divorcia y de hecho muere en el campo de exterminio, pero antes de dejar a esa mujer tuvo un amorío con otra mujer que trabaja precisamente en el campo de Canadá, en Auschwitz. Auschwitz tenía un campo alterno que se llamaba Canadá, donde iban a parar todas las pertenencias de los judíos y que eran seleccionadas para luego ser remitidas a Berlín y que en Berlín fueran repartidas entre las familias alemanas que se habían quedado sin ropa y sin pertenencias por los bombardeos que estaban ocurriendo por parte de los aliados. Bueno, Saúl entra a la cámara, él era uno de los encargados, era un sonderkommando, la estaba lavando, escucha a alguien toser, vuelve a ver y es un niño. Él vuelve a ver el niño y él siente que es su hijo, pero no es el hijo. Simple y sencillamente él se identifica porque él nunca conoció a su niño. La película estriba sobre la conciencia de Saúl y el dolor que le provocó no hacerse cargo nunca del hijo que tuvo. Por lo tanto, cuando él se topa a ese niño, ahí en esa cámara, él saca conclusiones y dice, tiene el cuerpo y la apariencia de un niño, de un adolescente, podría ser mi hijo, podría ser él, parece que tiene la edad y el tiempo en que yo lo dejé. Entonces empieza a sacar conclusiones. De hecho, se ve a Saúl por todas las cámaras, por todo el complejo de la cámara 4, preguntando que de dónde era el tren, que de dónde venía el cargamento, que si eran húngaros, buscando en las identificaciones para ver si encontraba alguna referencia de su apellido, etc. En fin, la película narra un poco acerca de eso y también acerca de la rebelión de Auschwitz. Pero es sin duda la película, como les dije hace un momento, para mi gusto, más importante que se ha producido acerca de la Shoah. Entonces, El hijo de Saúl creo que es una buena película para entender y para iniciar en el mundo del Holocausto. La segunda película es un clásico que creo que todos hemos visto, pero siempre vale la pena. Por ahí acabo de ver un mensaje que dice que El hijo de Saúl está completa en YouTube, así que si está completa en YouTube, pueden aprovechar e ir a darse la vuelta. Me parece que fue Oscar el que puso, no sé. Pero bueno, segunda película, voy a recomendar 4 así muy rápidamente. Junior, perdón. En cuanto al hijo de Saúl, sí, advertirle a la gente que es un poquito pesada, ¿verdad? De ver, la película no es así como muy, vamos a ver qué dice. Ahí Mimi quiere decir algo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola David, hola Junior. Ya se reunió todos los de Polonia, se reunieron ya. Sí, la película no es pesada, la película es fuerte. La película muestra una realidad tremenda de Auschwitz y está a propósito filmada así con la cámara y en esa tiniebla. Tiene que estar preparados para verla, pero yo te digo porque hace 3 años que hago cine de la Shoah con Graciela. Y sí, vi millones de películas de cine de Shoah, pero es fuerte, distinto a que sea pesada. Sí, bueno, fuerte creo que es el término correcto. Y sería muy interesante, ahora que lo mencionas, poder en algún momento hablar de la producción, de lo que es el cine relacionado con la Shoah, porque es un tema que tiene un montón de... Lo importante, por ejemplo, vos antes mencionaste El niño de pijama rayas, no es una película para tomarla como ejemplo para la Shoah. No, de hecho. Sí, y de eso íbamos a hablar, claro, de eso íbamos a hablar. Pero sí Jojo Rabbit, porque Jojo Rabbit es una película que pueden verla los chicos, donde le podés explicar a un pibe más chico qué fue la Shoah, en modo de la imaginación de un chico. Jojo Rabbit es muy buena película. Justo sí, bueno, la analizamos la semana pasada. Jojo Rabbit la tuvimos acá. Jojo Rabbit la tuvimos acá en un cineforo, la verdad, muy buena, como película muy buena, mucho contenido valioso para enseñanza a los más pequeños. Lo único que sí hacíamos como esa diferencia en lo que sí son películas históricas y lo que son películas, digamos, de ese otro contexto, que muchas veces, digamos, confunde mucho contenido tipo Niño de la pijama de rayas o vayámonos todavía mucho más al extremo, Bastardos sin Gloria, ¿verdad? Que es una desgracia a veces cuando se quiere tomar como algo histórico que en realidad no lo es. Entonces, o como La vida es bella, La vida bella también tuvo mucho debate. Sí, correcto. Sí, totalmente, o sea,
En fin, Mimi, valiosísimo tu aporte, muchísimas gracias y como siempre, divina y maravillosa. Espero que te conectes en las próximas charlas que vamos a estar dando. Pero bueno, siguiendo entonces la línea que veníamos hablando y como les decía, voy a recomendar unas 3 más porque creo que el tiempo ya se nos está agotando. La otra es un clásico, precisamente las recomendaciones tienen que ver con que las películas se aproximen muchísimo más a la realidad, que tengan un contenido, por supuesto va a haber un contenido de ficción, pero que sean lo más cercano a la realidad posible. Y una de esas películas que se acerca lo más cercano a la realidad es esta de acá, La lista de Schindler. Sin duda, una película fundamental y coyuntural. Y yo creo que la mayoría de los que están acá han visto. Creo que lo único de ficción que hay en La lista de Schindler es precisamente esta niña de acá. Esta niña de acá fue puesta a propósito por Spielberg, ¿verdad? Les cuento un poco la anécdota de la niña, que llama muchísimo la atención, que en un momento de la película, mientras están, como le decían los nazis, evacuando, en ese momento se me olvida el nombre del gueto, pero bueno, estaban evacuando este gueto. De hecho, visité en Polonia con David y con Mimi hace 2 años ese gueto cuando estuvimos por Polonia. Estaban evacuando, estaban realizando grandes matanzas y grandes asesinatos ahí. Schindler de pronto en la cima de una montaña, de un cerro más bien, él ve donde una niña va caminando con un vestido rojo. La película es en blanco y negro, como se puede observar aquí en el sponsor. La niña va caminando en medio de una gran multitud, pareciera como que nadie la ve, pareciera como que nadie la toma en cuenta, pareciera que no existe. La niña sigue caminando, entra a una casa y se esconde debajo de una cama mientras está ocurriendo la evacuación. ¿Qué fue lo que nos quiso enseñar o lo que nos quiso transmitir Spielberg ahí? Es que cuando termina el Holocausto, la mayoría de la gente decía, es que nadie sabía lo que estaba pasando, es que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, es que este crimen lo venimos a saber ahora que ustedes lo están mencionando. Y Spielberg lo que quiso decir es, mentira. Precisamente la niña representa a ese montón de gente que negó el Holocausto. ¿No sabían? Claro que sí sabían. Resaltaba como la niña en el vestido rojo en una película en blanco y negro. La gente sabía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y eso, lamentablemente, hasta el sol de hoy lo seguimos viendo gente negando la Shoah. Por ahí entró un mensaje de Gise, que decía que efectivamente confirmando que la película El hijo de Saúl se encuentra en YouTube, así que si no tienen mucho que hacer hoy por la tarde, sé que hay una gente que está conectada por supuesto, de otros países y el uso horario con respecto a Costa Rica es distinto. Por lo tanto, si la noche los atrapa sin mucho que hacer, vayan a YouTube si no han visto la película del hijo de Saúl. Quiero hablar acerca de una película que precisamente hace poco Mimi habló y es El niño de la pijama de rayas. ¿Por qué voy a hablar de esta película si más bien recomiendo no verla? Hace poco tenía un debate y una discusión con un amigo y él me decía, es que yo antes no sabía nada del Holocausto, pero vi la película del niño de la pijama de rayas y me dieron ganas de investigar para ver qué era el Holocausto y qué había pasado durante la Shoah. Es decir, esta película, que es ficción pura, total y completamente, sirvió de ancla, por decirlo así, para que una persona se interesara por el tema del Holocausto. Este es el sponsor, vamos a buscar una imagen un poco más amplia. Este es el sponsor de la película del niño de la pijama de rayas. Y ya el sponsor nos dice de una vez, no vean esta película. Es que es imposible e inimaginable que un niño alemán de la edad de Shlomo, igual creo que así se llamaba el niño de la película, estuviese tan ridículamente cerca de una valla de un campo de exterminio, porque eso era un campo de exterminio en buena teoría. No nos dicen que es Auschwitz, pero a todas luces el libro y la película nos orienta a que nos enfoquemos en ese campo, por lo que vemos, las vallas y todo lo demás.
Gracias, Joseph. Era el gueto de Cracovia, cuando hablaba acerca de la evacuación que realizaron en la película de la lista de la película de la lista de Schindler. Efectivamente era el gueto de Cracovia. Muchas gracias. Continúo. Si van a ver esta película, hay que tener un acercamiento crítico, constructivo. No se trata de destruir la película, porque al final del día la película y el libro tal vez acercan a la gente. De hecho, en el Museo de la Shoah en Ámsterdam, no, perdón, sí creo que es en Ámsterdam, hay una visualización en video del escritor del libro El niño de la pijama de rayas hablando acerca precisamente del libro. Entonces, bueno, si el Museo de Berlín consideró que era oportuno tener al autor del niño de la pijama de rayas, quiere decir que algo nos puede enseñar la película. Pero hay que tomar muy en cuenta lo que precisamente hace un rato mencionó Mimi. Ver muy bien la película, verla con ojos críticos para entender y explicarle precisamente a los niños acerca de los errores que hay ahí. Que la disfruten, entre comillas, ¿verdad? Que la vean, que se acerquen, pero siempre con ese acercamiento crítico constructivo. Nunca un niño, ya terminó la idea y te doy la palabra, Brian, nunca un niño alemán murió en una cámara de gas. Al final la gente se puede terminar identificando inclusive con el niño alemán. Un niño alemán, hijo de un oficial nazi de alto rango, estaba no en la casa recibiendo clases, estaba con las juventudes hitlerianas a esa edad. O sea, por lo tanto, no se sostiene por ningún lado. Pero puede resultar como algo positivo para un primer acercamiento. Claro, Brian, dime. No, que salía, que Oscar tenía una consulta, pero me parece que se salió de la reunión, así que puede seguir tranquilamente. Ok, bueno, cualquier cosa, si se vuelve a conectar por ahí, entonces le damos el espacio. En fin, es un acercamiento crítico constructivo el que hay que tener con la película del niño de la pijama de rayas. Y Brian, yo creo que para terminar, porque ya nos pasamos, creo que es la hora, voy a recomendar una película más. Y después damos un espacio para si alguien tiene alguna pregunta y por supuesto la tomamos ahí en cuenta. Y esta película la recomiendo por una cosa. Siempre las películas del Holocausto narran el Holocausto propiamente, lo que ocurrió. Vemos muy pocas películas del después del Holocausto, e inclusive muy pocas películas que analizan crímenes que no tuvieron que ver con el asesinato, sino con el expolio, por ejemplo. Y una de esas películas que trata muy bien el después de la Shoah, que trata muy bien crímenes que ocurrieron que no tienen que ver con el asesinato durante la Shoah, que tienen que ver con el expolio, es esta película de La Dama de Oro. La Dama de Oro es la última película que les voy a recomendar hoy. La pueden ver, creo que está en Netflix, no sé si todavía sigue por ahí, pero yo la vi hace ya algún tiempo en Netflix. Igual la vi cuando salió, cuando fue estrenada, ya hace bastante tiempo. La recomiendo por varias razones. Número uno, habla acerca del después, y no solo del después de los sobrevivientes, sino habla también acerca de la segunda generación, de los hijos de los sobrevivientes y de los nietos de los sobrevivientes. Eso es importantísimo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la herencia de la Shoah se transmite, y esa es nuestra labor principal, transmitir la herencia de la Shoah, los testimonios de aquellos que lo sufrieron, el sufrimiento primigio. Si fue primigio no quiere decir que es único, sino que se traslada. Por eso es importantísimo esta película. Oscar, ya te vamos a dar la palabra. Voy a terminar nada más con este pequeño análisis. Número 2 del por qué la recomiendo. Porque trata y abarca también otra cuestión que no tiene que ver con el asesinato, sino con el expolio. Cómo los nazis robaron arte. Los nazis no solo robaron arte, también robaron grandes patrimonios y empresas, cuentas bancarias. Y lo peor de todo es que lo hicieron de forma legal. Es decir, vamos a ver, utilizaron la legalidad, por decirlo de alguna manera, o acomodaron las leyes a su beneficio. No fue que simplemente tomaron una pintura y se la llevaron. No, es que hicieron todo lo posible para que esa pintura después de la guerra quedara probado que le pertenecía a ellos. Por lo tanto, muestra algo más allá de el asesinato, ¿verdad? Que es importantísimo, pero
abarca ese tema acerca del expolio. Y como les mencioné hace un momento, aborda muy bien el después de la vida de estas personas, inclusive el antes, cómo vivían los judíos de Austria. La tía de María Agman, que se llamaba Adele Bloch-Bauer, que era la mujer retratada por Gustav Klimt en La Dama de Oro. María Agman cuenta la historia de su tía y era cómo vivían los judíos antes de la Shoah. Entonces, en esta película reúne el antes, el durante y el después. Y creo que es la producción no es muy buena, es una película típica de Hollywood, pero sin duda es una de las pocas películas que se reflejan muy bien esos tres aspectos del antes, el durante y el después. Brian, pasamos a la consulta entonces de Oscar. No sé si él quiere que le habiliten el audio. Ya vamos a entrar a la parte de las consultas y terminamos. Listo, Oscar. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Primero, saludos, Oscar. Me dan ese chance. Yo quería hacerles una consulta, y tal vez a Junior, ¿verdad? Puesto que estamos en la parte de películas. Recién, como yo te había comentado, ahora en diciembre estuve allá en Jerusalén y bueno, tuve la oportunidad y la bendición de ir al Yad Vashem, y quienes me acompañaban, una de las personas que me acompañara era mi madre, ¿verdad? El cual toda la vida siempre se preguntó por qué yo leía esto, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al Yad Vashem y pasamos durante el Yad Vashem, le gustó, o sea, le interesó el tema. Entonces ella me decía, pero yo necesito que usted me explique porque quiero saber de esto. Y ahorita que estamos hablando del tema de cómo empezar, y hablábamos del tema de los perpetradores, yo quería preguntarte, a ver, ¿qué te parecía a vos la película? Hay una película que es un largometraje que se llama El Reinado del Mal, acerca del inicio del Tercer Reich. Entonces, quería ver qué te parecía a vos eso, porque yo quisiera que, digamos, que ella también viera, digamos, la parte política de lo que pasó. Y después entender por qué fueron perseguidos los judíos, los gitanos y todo lo que ya hemos estado hablando todo este ratito. Yo no sé si vos la has visto. Sí, efectivamente. Sí la he visto, Oscar. Te recomiendo una mejor que esa. Porque aparte, yo tengo un problema, y es una cuestión personal, ¿verdad? Tengo un problema a veces con los títulos, por ejemplo, de los libros o de las películas. Cuando yo veo un título de un libro que dice El infierno en la tierra, Auschwitz-Birkenau, yo ese libro no lo compro. Yo, de plano, el libro ya no, o sea, o hay un libro muy famoso que igual puede ser muy bueno y de pronto dice las bestias asesinas, esa cuestión ya a mí ya me dice algo. Entonces, le puedo entrar, pero le entro con un poquito como de recelo, ¿verdad? Yo vi la película y tengo algunas, a nivel personal, ¿cómo te diría? Algunas reservas con ella, pero te recomiendo una mejor. Es un largometraje, sí. Se llama El hundimiento. Es básicamente sobre la vida de Hitler, pero es una producción espectacular. No sé si has visto esos famosos videos que se montan a veces de Hitler, de Goebbels, de Göring y todos como diciéndole a Hitler, ¿verdad? Y de pronto Hitler empieza a pegar gritos, esos famosos videos que se hacen memes y todo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ok, esa es la película El hundimiento. Y es, a mi criterio, la mejor película para entender el Tercer Reich. Es la mejor película para entender el Tercer Reich, ¿verdad? A mi gusto, ¿verdad? Brian, no sé si puedes leer lo que dijo Giselle Espínola hizo un comentario acerca de la película. Sí, dice que La raíz del mal fue su traducción cuando la estrenaron, era una miniserie en Uruguay en el año 2003, dice, más o menos. Ok, genial por ese aporte, pero como te digo, es una cuestión muy personal, pero si de verdad quieres como un acercamiento, como más, vamos a ver, como más legítimo, esa del hundimiento te la recomiendo a ojos cerrados, ¿verdad?
Creo que eso era la consulta, ¿verdad? Habilitarle ahí el audio. Voy, dame un segundo. Dale, Oscar. Perfecto, yo te preguntaba porque, digamos, yo he visto el hundimiento y si bien es cierto, en el legado, la raíz, de hecho que hay otro, el ascenso del mal, tiene varios nombres en YouTube, se habla del periodo entre guerras, que es sumamente, digamos, importante para entender esta parte de la Primera Guerra Mundial, e inclusive la película termina cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que yo veía, digamos, como que tiene más espacio en tiempo, cronológicamente. Sí, sí, no. Si ese es la finalidad, por eso te digo, no es que no la veas, ¿verdad? O no hay que verla, sino que creo que para tener un acercamiento más legítimo desde mi perspectiva, creo que el hundimiento te va a ayudar un poco más. Y con respecto a lo que mencionabas acerca de tu mamá, cuando fui por primera vez a Yad Vashem con mi novia, se me desmayó, se me descompuso, ¿verdad? Aquello fue una experiencia demasiado fuerte para ella. Pero curiosamente dije yo, no, ella vino aquí por primera vez, ya no va a querer volver. Y ya fue por segunda vez y seguramente este año, si el virus no lo permite, iremos una tercera vez a Yad Vashem. Brian, por ahí vi otra pregunta. Sí, Elena Baruch nos pregunta que, ¿qué opinión te mereces de Song of Names? ¿Perdón? La película de Song of Names, que ¿qué te pareció? O si es que la has visto, si sabes a cuál se refiere. Sí, por supuesto. No, creo que, vamos a ver, siempre hay que tomar muy en cuenta cuál es el objetivo, por decirlo así, el objetivo final de del director, ¿verdad? Si tuviera que hacer una traducción más, digamos, al español de la película, sería algo así como la canción de los nombres olvidados. Creo que sería como una traducción como más cercana al español, ¿verdad? Creo que es una película muy buena. Hay que siempre acercarse con cuidado y tratar de verificar todo lo que nosotros podemos saber acerca de la Shoah, todo lo que nosotros podemos conocer, siempre tratar de llevarlo a las películas o a los libros que vamos a leer para ver si hay un acercamiento legítimo. Ese es el final siempre, el final de ver, de leer o de ver una película, ver si hay un acercamiento legítimo, no quedarme únicamente con lo que el director quería que yo entendiera, sino con un análisis más profundo. Pero la película, sin lugar a dudas, es una película muy buena y una película que yo recomendaría. No la tenía dentro de la lista de recomendaciones, traía otras, pero es una muy buena película. Bueno, Junior, creo que por hoy vamos a cortar por acá por un tema de tiempo y además porque queremos dejar que la gente se quede con ganas de un poquito más, ¿verdad? Aprender un poco más al respecto de la temática, que también es parte de esa labor nuestra docente de dejar que se queden las dudas más que solamente responder preguntas. Nos vamos a programar para hacer una segunda entrega. Bueno, les comento así en términos generales, que aprovechando los espacios también del tema de coronavirus y todas las reuniones virtuales que estamos haciendo casi a final de mes, Junior, tener una participación con el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblum, ¿verdad? Una charla que van a tener ya, esto es un tema más a nivel comunitario, pero posteriores charlas y posteriores actividades que podamos tener también por esta vía a través de Junior y a través de otros de nuestros colaboradores, los vamos a estar invitando. Junior, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la participación y no sé si nos querés dar unas últimas palabras antes de ponerle fin a la charla, reunión de hoy, que solo nos hizo falta el café o el mate en el caso de nuestros amigos sudamericanos. Bueno, Brian, gracias a vos por la organización, como siempre, muy detrás de todo esto, siempre está vos, entonces eso es de agradecer. También saludar a mis amigos queridos del seminario en Polonia,
del seminario en Yad Vashem, que estuvo por ahí Gisela, la querida Mimi, David de Polonia. No sé si hay algún otro más conectado, le envío de verdad un cordial saludo a mis amigos cercanos, también a Oscar, con el que estuve hablando ahora, a Miriam, bueno, ahí por veo a Liliana Blen, también una querida amiga de Polonia, a los colegas del grupo de Shoah aquí en Costa Rica, y a todas las personas que se vieron interesadas y que decidieron conectarse por el hecho de entender la importancia de seguir transmitiendo este tema. Hoy hablamos un poco acerca de literatura y de películas, por lo tanto era como un poco entrecortado la temática, pero en próximas semanas vamos a estar hablando acerca de antisemitismo. También por ahí, Brian, le voy a sugerir que hablemos un poco acerca ya propiamente de la Shoah, con temas de solución final, del contexto de la Shoah, un montón de cosas más para hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Pero bueno, se nos quedaron como 6 libros por fuera y otras 5 películas también por fuera, pero creo que al final fue muy fructífero lo que hoy hablamos. De nuevo, muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo, y no me queda más que seguir trabajando en el tema de la transmisión de la Shoah. Bueno, a Raquel y a los que nos preguntan de que si vamos a seguir haciendo fechas fijas para reunirnos, la verdad es que vamos a estar avisando con cierto tiempo. Esta charla nos salió un poco así como de última hora, pero la verdad es que había que aprovechar que Junior tiene toda esta expertise y que varias personas me preguntaron porque empezaron a leer varias literatura relacionada con la Shoah, entonces había que aprovechar que tenemos a Junior al alcance de la mano, ¿verdad? Aunque sea por este medio, y organizamos este pequeño conversatorio, pero sin ninguna duda los vamos a poner pues en cuentas en el momento en el que hagamos un nuevo conversatorio. Ahora estamos hablando de temas de Shoah, por parte del Centro Israelita, pues por supuesto siempre es un gusto contar con la participación de Junior, que siempre nos ayuda montones. Bueno, los invitaría a todos a venir a visitar el Museo de la Comunidad, pero se darán cuenta que todos en estos momentos estamos confinados, así que muchas visitas no podemos hacer y por eso estamos a través de Zoom. Pero eventualmente los que viven en Costa Rica o los que eventualmente vengan a Costa Rica, invitarlos para que visiten el Museo de la Comunidad e invitarlos también para que nos puedan seguir en las próximas charlas que vamos a estar compartiendo. Hoy hablamos de la Shoah, posteriormente podríamos hablar de otros temas que también son de nuestro interés, incluyendo, por ejemplo, uno que a mí me gusta y me apasiona mucho y que Junior lo sabe bien, que tiene que ser toda la temática en Oriente Medio. Pero bueno, para eso tendremos próximas oportunidades. De parte del Centro Israelita y de mi parte, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo a la distancia y hacia el estilo coronavirus, ¿verdad? Para que nadie salga contaminado. Chao a todos. Chao, gracias. Chao.